Si yo le tuviera que dar un consejo a una familia que dispone de medios, sería pon un mentor en tu vida. Y dice, venimos al mundo para dos cosas, para aumentar el conocimiento y para aumentar el amor, ¿no? Me preguntaban, ¿y usted, don Emilio, cómo le gustaría morirse? Y decía, aprendiendo. Y el éxito y el fracaso a veces es algo tan circunstancial que no tiene nada que ver con la preparación de la persona. Y sin embargo, cuando llegamos a la competición, el 90% del resultado tiene que ver con la parte mental. Wow. Si alguna de ellas te crea malestar, pues a lo mejor es el momento de plantearte, ¿quiero seguir aquí? ¿Quiero seguir haciendo lo que hago? Bienvenido, Carlos. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias por venir. Bueno, antes de nada, me gustaría que nos contaras un poco el contexto para saber la audiencia y yo quién es Carlos. Una buena pregunta, Pablo. Gracias por invitarme. Para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Nada, el placer es nuestro. Compartir, bueno, pues algunos pensamientos, ideas, sueños que un poco por el trabajo, pues a mí me llevan a compartir con muchos jóvenes, ¿no? Precisamente ayer estaba con un chico en Nueva York, bueno, a través de videoconferencia, de 17 años, y un poco la idea cuando te encuentras con una persona así, ¿qué le puedo aportar que le ayude a, bueno, pues a desarrollar su vida, ¿no? Que está empezando en este momento? ¿Quién es Carlos? ¿Desde qué faceta quieres que te hable de él? ¿A nivel personal, a nivel profesional, a nivel de sueños, de todo un poco? Sorpréndenos. Sorpréndete. Pues mira, Carlos es una persona que le gusta ayudar a los demás. Es una persona que en su, digamos, en su moto, en su eslogan, dice convertir a las personas en líderes con sentido y con sentimientos. Es decir, con sentido hacia donde ellos quieran ir, no es un sentido único, sino cada uno pues el que quiera tener, ¿no? Y con sentimientos, que ese sentido no enmascare a la persona que hay detrás, ¿no? Esa es un poco la idea. Si te cuento un poco desde mis inicios, bueno, pues Carlos nace en un pequeño pueblecito de Cáceres, hace ya un montón de años, y a los 11 años sale de allí, sale del pueblo para estudiar y ya no vuelve, más allá de vacaciones o por razones de trabajo. Y entonces es un poco una persona de todo el mundo, un poco apátrida y un poco ciudadano del mundo, ¿no? También por trabajo me ha llevado a visitar muchos países, con lo cual pues es un cierto bagaje, como decía Pío Baroja, que el nacionalismo se cura viajando, ¿no? Pues el conocer a tanta gente, tantos países, tantos sitios, te das cuenta, por un lado, de lo pequeño que somos como seres humanos, individuales, y lo grande que somos cuando nos ponemos en sociedad, ¿no? Entonces es un poco lo que me ha movido por todo lo que he ido haciendo. Una pequeña pincelada de lo que ha sido mi trabajo. Mis primeros estudios fueron de ingeniería industrial, y eso me llevó a trabajar en una multinacional japonesa, primero como ingeniero, luego como comercial, después ya estudié psicología y ya pasé al Departamento de Recursos Humanos. Estuve trabajando en Stuttgart y en Ámsterdam durante varios años, y bueno, pues también conocer muchas culturas, ¿no? Porque por allí pasaba prácticamente personas de toda Europa, ¿no? Y perdona que te Sí, corte. adelante, por favor. Me gustaría que nos contaras de cuando has estado viviendo en el extranjero, Sí. si has tenido alguna experiencia que haya sido un punto de inflexión para tu cambio personal. Por supuesto. Conocer a tanta gente, piensa que yo estaba como responsable, junto con otro equipo de personas, de departamento de formación a nivel europeo. Entonces, bueno, pues éramos una empresa de unos 17.000 empleados aquí en Europa, y bueno, pues venía gente de todos los países. Entonces, claro, esa idiosincrasia tan grande y diferencia, pues imagínate, gentes del sur como españoles, turcos, portugueses, italianos, junto con gentes nórdicas, no sé, pues Noruega, Finlandia, Alemania,
la parte inglesa, ¿no? Escocia, Sí. Inglaterra, etcétera, y la parte rusa, o sea, la parte eslava, pues es una mezcolanza muy... Sí, al final es un cóctel de diferentes culturas. Además te das cuenta de una cosa, cuando yo daba los programas de formación en España, pues las personas se colocaban por, entre comillas, nacionalidades, ¿no? Es decir, vascos o nórdicos de España por un lado, catalanes, valencianos, andaluces, madrileños, pero justo cuando el curso era en Holanda, todos los españoles se juntaban juntos y entonces estaban españoles por un lado, eslavos por otro, alemanes por otro, etcétera, ¿no? Es decir, que me llevó a descubrir también pues, que el concepto de nacionalidad pues, es bastante efímero, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Luego también el hecho de ponerte a relacionarte con personas sin tener ni idea de inglés. Cuando yo empecé a trabajar como responsable de este departamento, mi inglés era de andar por casa. Y de hecho mi negociación con la empresa fue con un intermediario que sabía inglés y yo no, ¿no? Y yo me acuerdo encontrarme la primera vez en Ámsterdam con 4 personas de mi equipo, donde había 2 ingleses, una holandesa, 2 holandeses y yo. Y no te puedes imaginar la cantidad de veces que se reían de mí por las patadas que le daba el diccionario de inglés, ¿no? Porque me parece que estás hablando sobre una cosa muy interesante. Al final, a nivel mental, Sí. ¿cómo se sobrelleva el estar solo en otro país sin conocer a nadie Ya. y sin hablar el idioma? Mm. ¿Cómo llevaste eso? Bueno, es que no estaba solo. O sea, el proyecto era un proyecto muy bonito, el proyecto se llamaba OBS, Omron Business School, y era un poco ayudar a las personas con nuevos estilos de liderazgo, de desarrollo de personas, etcétera, ¿no? Y luego tuve la gran fortuna de que el equipo que fuimos formando pues era un equipo muy unido. O sea, piensa que los cursos eran cursos de 5, 7 y 11 días. Es decir, pasábamos fines de semana juntos, salíamos juntos a cenar, a comer, a la ópera. Era en Stuttgart, pues es una ciudad culturalmente muy rica y pasábamos tiempos pues desde verano, navidades, etcétera, ¿no? Entonces al final éramos una familia. Entonces nunca me sentí solo. Y el idioma pues lo aprendes hablando. Sí, sí, total. puede pasar Mejor, la mejor academia de inglés. Claro, ¿qué puede pasar? Que se rían de uno por decir, imagínate, busines en lugar de business. Pues vale, lo aprendes, ¿no? De verdad que no me sentí solo. Muy bien. ¿Y qué te iba a preguntar? Ujú. También nos has estado diciendo que no siempre fuiste psicólogo. Hubo una época en la que eras ingeniero Sí. y luego pasaste a ser comercial. ¿Qué sentiste sentiste tú para en ese momento dar un cambio hacia la psicología? Ya. ¿Cuál fue tu motor en ese cambio? Pues a mí siempre me han interesado las personas. Desde pequeño mis padres tenían un bar, y entonces yo he estado detrás de la barra y sirviendo a las mesas pues desde que tenía 11, 12, 13 años y me entusiasmaba, siempre me entusiasmaba el contacto con las personas. Entonces yo estudié ingeniería por curiosidad. O sea, a mí me llamaba mucho la atención eso de que dieras un interruptor aquí y allí se encendiera una luz, ¿no? Y yo decía, yo eso lo tengo que aprender. Y si te soy sincero, no me acuerdo mucho lo que estudié, ni cuándo estudié. Tuve que hacerlo, porque al final aprobé la carrera, tuve que hacerlo. Pero sí me acuerdo de actividades sociales, ¿no? De, no sé, pues ser partícipe de la Tuna, el grupo de teatro, de muchas partidas de mus, muchas cosas sociales. Y bueno, yo era consciente de que iba a terminar ahí, trabajando con personas. Entonces, con la carrera de ingeniero, yo me vengo a Madrid y empiezo a trabajar en una multinacional donde estuve como ingeniero un año y medio nada más. A partir de ahí ya empiezo a moverme en el ámbito comercial, se produjeron una serie de circunstancias y me ofrecieron ser parte del equipo comercial y ahí empecé a aprender técnicas, pues eso, de negociación, de comunicación, desarrollo de equipos, etcétera, etcétera, técnicas de venta, etcétera, ¿no? Y el llegar a la psicología, pues es una consecuencia de todo eso. Después de diferentes formaciones y después de 11 años trabajando en el ámbito comercial, pues
primero el conocerme más a mí mismo, el interés por conocerme más a mí mismo y por extensión al resto, pues me lleva a estudiar la psicología, ¿no? Porque tú ya lo tenías claro, o sea, tú ya sabías que la psicología te apasionaba, ¿no? Me apasionaban las personas, entonces podía ser psicología, sociología, antropología. Vale. Quizás la búsqueda de mí mismo me lleva más a la faceta psicológica, ¿no? Y desde ahí ya pues empezar a trabajar con personas. Vale, ¿no? pero ¿y si la persona que nos estuviera viendo no lo tiene claro? Por ejemplo, hay un momento muy crítico que es cuando se está acabando la carrera, Ya. que tienes esa presión, ¿no?, por introducirte al mundo laboral, Ya. pero no sabes qué hacer. Para toda esa gente que está perdida, ¿tú qué les aconsejarías? Que hagan. Que hagan, ¿no? Da igual lo que hagan. Mira, yo en mi caso, y no es que mi ejemplo sea paradigmático ni mucho menos, pero me encuentro mucha gente igual, ¿no? Como te comentaba, yo empiezo de ingeniero, luego paso al ámbito comercial, luego en el ámbito psicológico dentro de la empresa. Después de 23 años en esta compañía, que yo estuve tanto tiempo porque me permitió crecer haciendo diferentes cosas, decido montar mi empresa y ahora mismo ya son 3 enfoques diferentes los que tenemos. Es decir, lo importante es hacer y ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, si uno estudia periodismo y quiere trabajar como periodista, perfecto. Pero si uno estudia periodismo, al final la universidad, yo entiendo lo que nos da es una formación para empezar, no para terminar. Ya. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces, por la cultura que vivimos, es, vale, si tú estudias periodismo, tienes que ser periodista. Si estudias derecho, tienes que ser abogado. ¿O no? O sea, por supuesto que hay carreras que son mucho más enfocadas, ¿no? Como puede ser, pues a lo mejor enfermería, como puede ser medicina, etcétera. Pero el resto, en general, lo que nos da la universidad es un conocimiento de uno mismo y de un entorno que no tiene nada que ver con el colegio, ¿no? Pero es una puerta que se abre. No es la puerta de destino, es la puerta de inicio, ¿no? Y luego, pues pueden pasar tantas cosas. O sea, es que tú piensas que en este momento, cuando un estudiante termina, estamos hablando en torno a 22 años, más o menos, si se cumplen las estadísticas de vida, por ejemplo tú, una persona tan joven como tú, pues es muy probable que llegues a los 100 años. Fíjate si quedan 80 años para aburrirte siendo periodista, psicólogo, abogado, de todo, ¿no? Y vale, y ahora para una persona que no está donde quiere estar, por ejemplo, si yo empiezo haciendo y me doy cuenta de lo que estoy haciendo, me aburre y eso me genera infelicidad, gracias, en mi día a día, ahí, ¿qué debería de hacer yo si no estoy donde quiero estar? Pues yo pienso, hay una frase de Bertrand Russell que dice, venimos al mundo para 2 cosas, para aumentar el conocimiento y para aumentar el amor, ¿no? Por un lado, el conocimiento propio, porque si me voy a relacionar con las personas y quiero ayudarles a que aprendan, a que sean mejores, a que crezcan, tengo yo que aumentar primero mi conocimiento. Y con el amor ocurre lo mismo, ¿no? Difícilmente yo puedo amar a los demás si yo no me amo a mí mismo. Entonces, yo creo que ambas facetas, conocimiento y felicidad, y amor, nos llevan a la felicidad. Perdón. Si entendemos la felicidad como un estado no definitivo, sino como algo que se va construyendo, no deja de ser un tobogán, ¿no? Hay momentos donde estamos más felices y donde estamos menos. Si uno está haciendo algo y ese algo le hace estar infeliz, mi consejo es que lo cambie. A veces puede cambiarlo de forma inmediata o a veces tiene que esperar, ¿no? Y tiene que ir labrar un camino y lo que tú me decías, estoy haciendo algo que en este momento no me hace feliz, pero me permite pagar mis facturas, me permite vivir, me permite dar el siguiente paso. Bien, aguanta 1 mes, 2, 1 año, 2, pero siempre con la idea de voy a cambiarlo. ¿Y cómo empiezo ese proceso de cambio? Primero tienes que ser consciente de dónde estás, ¿no? Esta frase del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, yo entiendo que es básica. Es decir, yo, Pablo, en este momento de mi vida, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? No importa, o sea, el orden no importa. Te puedes preguntar primero quién soy, y luego qué hago, si está en concordancia con lo que soy,
¿Y dónde estoy? Si lo que hago y lo que soy tiene sentido en el sitio donde estoy, ¿no? Si las respuestas de esas 3 preguntas son positivas, sigue ahí, sigue creciendo, sigue aprendiendo. Si alguna de ellas te crea un malestar, pues a lo mejor es el momento de plantearte, ¿quiero seguir aquí? ¿Quiero seguir haciendo lo que hago? ¿Lo que sé me sirve? ¿Lo que vivo me hace estar feliz? Y ir tomando decisiones. No tienen que ser abruptas, no tienen que ser radicales, pero sí poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, todo eso, ¿cómo afectaría en la autoestima de una persona? ¿Dirías que le puede llegar a perjudicar? Al final, si solo se está repitiendo un mensaje negativo todos los días, influenciado en este caso por el entorno, que sería estar viviendo una situación donde no quiere estar, le puede llegar a afectar incluso a sus niveles de autopercepción. Por supuesto. O sea, si uno sigue estando en una situación donde está sufriendo continuamente, llega un momento que te culpas a ti mismo o a ti misma de ese sufrimiento. Es que soy yo, que no sé, que no valgo, que no... ¿Qué puedo esperar de mí? Sí, total. Claro. Y yo creo que la clave es cómo romperíamos ese bucle, cómo cambiamos esa tendencia negativa. Bueno, si recordamos la poesía de nuestro querido Machado, ¿no? Antonio Machado, el caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? O sea, cuando nosotros nos ponemos en marcha, desde que somos pequeñitos, ¿no? Nuestros padres pues nos van guiando hacia un estar mejor que ellos. Yo recuerdo en el caso de mis padres que eran agricultores, que eran pues personas pegadas a la tierra, lo que querían era que sus hijos estudiaran para tener una vida mejor que la de ellos. Pero ahí, con todo lo que yo le puedo agradecer a ellos, no estaban pensando en mí, estaban pensando en ellos, ¿no? Porque, claro, se está demostrando que a lo mejor el tener estudios tampoco es una vida mejor que tener una granja de gallinas en un pueblo, ¿no? En este momento social, ¿no? Yo creo que además es muy subjetivo. Exactamente. Pero bueno, como somos pequeños, nos dejamos guiar por esas personas que miramos para arriba y los vemos fuertes, grandes, sabios, ¿no? Pero poco a poco nos vamos igualando y entonces tenemos que poner en tela de juicio todo eso que viene y contrastarlo con lo que yo sé y con lo que hay fuera. Y por supuesto esa insatisfacción está genial porque nos mueve hacia cosas diferentes. O sea, el ponernos en tela de juicio continuamente, Pablo, es algo maravilloso. Porque si no nos quedamos en una zona de confort, a veces muy inconfortable, que nos hace mucho daño, ¿no? Sí, total. O sea, yo al final pienso que el crecimiento está fuera de esa zona de confort. Totalmente. El crecimiento siempre duele. Siempre, ¿no? Cuando uno es niño y empieza a crecer, ¿no? Y entonces la gente te mira y dice, vaya estirón que has dado, ¿no? Te empiezan a doler las rodillas y todo eso. ¿Por qué? Porque el crecimiento duele. O sea, cuando uno sale, por muy dolorosa que sea la zona donde uno vive, donde uno está, estamos mejor ahí que fuera. Pero claro, salir fuera, tener esa valentía, es lo que nos hace crecer y mejorar como seres humanos, ¿no? Entonces, volviendo a un poco la pregunta que hacías, ¿cómo hacerlo? Haciéndolo, es que se hace camino al andar. Y a veces vemos un pequeño sendero y hay que abrirlo, o a veces no vemos nada y hay que atreverse, ¿no? Sí, además yo pienso que una vez que estás en movimiento, ahí se te van surgiendo nuevos dilemas que vas solucionando y al final creo que vas mejorando un 1% todos los días. Totalmente. Ojalá mejoráramos un 1% todos los días, sería maravilloso. Fíjate, mejor todos los días no, pero... No, pero sería fantástico. O sea, como reto, es decir, mejorar todos los días ya es clave. Plantearse eso, ¿no? Es decir, yo quiero mejorar todos los días. No sé cómo ni en qué, pero si yo me analizo, cada día escribo en mi cuaderno y lo voy viendo, pues me ayuda a crecer. Pero fíjate, un crecimiento del 1% todos los días, un 365 al final del año. Sería fantástico, ¿no? Sí, mucho. Yo creo que eso también va más quizá en los valores de cada uno. No sé qué opinas, si influyen en gran porcentaje los valores que cada persona tenga. Claro, pero fíjate, si miramos hacia afuera y vemos un poco la sociedad en la que vivimos, ¿cuáles son los valores que tenemos como sociedad? Porque estamos rodeados de consumismo, ¿no? Los grupos de amigos no son muy sólidos, ¿no? Los contactos
ahora que tenemos tantas redes sociales y todo eso, muchas veces nos relacionamos con las personas, pues esta conversación que tú y yo estamos Sí. teniendo, de tú a tú, face to face, pues podría ser a través de una pantalla y a priori podría ser igual. Pero habría detalles que nos estaríamos perdiendo, ¿no? Todas las redes sociales de ligar, de estar con personas, de hacer cosas, estamos perdiendo la esencia humana, la esencia social que decíamos antes, al principio, ¿no? Entonces, está claro que vivimos en una sociedad, o al menos a mí me lo parece, donde los valores que traíamos de antaño están un poco desdibujados, descafeinados, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? No, estamos en un momento de cambio. Entonces, la sociedad actual, vosotros, los jóvenes, tenéis que crear una sociedad con valores diferentes. A veces es transformar los que traíamos, por ejemplo, amistad, respeto, humildad, compasión, generosidad, todo ese tipo de cosas, ética, todo esto es ponerlo en tela de juicio y decir, ¿este valor nos vale? ¿O cómo le damos la forma para que se acomode a la sociedad donde estamos? Pero yo creo que no hemos entrado todavía en ese proceso. Pero, ¿sabes? Yo creo que el porqué. El otro día leía una cita que me hizo reflexionar, que era, para que se dé el pensamiento, tiene que haber silencio. Y precisamente, como estás contando tú, hoy en día, ¿qué es lo que no tenemos? Por todas las redes sociales, al final nos bombardean también con el consumismo, publicidad, etcétera. Estoy de acuerdo. O sea, el momento de silencio es, en muchos casos, para mucha gente es agobiante. O sea, Sí, incluso hoy en día está mal visto, porque estamos en una sociedad que tienes que estar continuamente haciendo cosas o en movimiento, y los tiempos de descanso o el silencio en este caso se ven mal, se ven improductivos. Totalmente, sí. Estamos buscando continuamente el eco de aquellas cosas que hacemos o decimos, ¿no? Buscando likes, buscando que la gente nos devuelva un feedback que en muchos casos no es real. No es real. Bueno, tú lo conoces mejor que yo. Yo soy una persona muy observadora y me gusta ver en los momentos perdón, de espera o de pues ver un poco cómo la gente interactúa con su teléfono móvil, ¿no? Que es su pantalla al mundo en muchos casos. Y está continuamente, pum, un like, pum, un like. O sea, no le da tiempo a ver el mensaje. No, eso se ve sobre todo en el metro. Sí, ¿no? Tú vas en el metro y echas un rápido vistazo alrededor y a lo mejor un porcentaje altísimo, no te exagero, un 85% de las personas que van en el vagón van con la mirada baja en el teléfono. Totalmente. Y además es que yo me he fijado también, y hay muchos que salen del vagón y van así andando. O sea, es decir, quizá no ha levantado ni la mirada. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate, la gente que va en el metro, ya estamos hablando de adultos o jóvenes camino de adultos. Si tú pasas por un colegio o un instituto justo antes de entrar, entre las 8:30, aquí donde estamos nosotros, entre las 8:30, 8:15, y ver los grupos de jóvenes, la mayoría de ellos están mirando al suelo o se están mirando a su móvil. Incluso que estén en grupo, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay esa mirada que tú y yo estamos teniendo ahora mismo a los ojos y desde ahí ver qué me está transmitiendo, qué emociones me están llegando, etcétera. Entonces, lo que tú decías antes a mí me parece muy importante. Hay un silencio muy grande, a pesar del ruido, hay un silencio comunicacional muy importante a nuestro alrededor, ¿no? Que eso, al final, crea vacíos interiores. Crea vacíos y crea miedos. Pues yo no sé si la gente se está comunicando conmigo. Si partimos de la premisa de que nosotros como seres humanos somos sociales, sociables, ¿no? De hecho, nos mantenemos vivos como sociedad gracias a esta sociabilidad que hemos ido dibujando y construyendo a lo largo de los milenios. Y en este momento, a pesar de las cercanías, de las herramientas, de todo lo que tenemos, no nos comunicamos. Es algo es terrorífico, es aterrador. Muchas de las personas que vienen a mi consulta, supongo que hablaremos después de esa faceta, ¿no? Por supuesto. Pues una de las cosas que expresan es miedo. Miedo a ser reconocido, miedo a que mi relación está yendo bien o mal, miedo a no ser o no ser yo, miedo a ser valorado o no.
El miedo se ha instalado en nuestra sociedad. Me gustaría que profundizaran más en esta parte en este caso, los clientes que te van, ¿qué miedos suelen llevar y cómo los trabajáis? Pues fíjate, yo más que miedos hablaría de miedo, ¿no? Con miedo como, para mí el miedo es una emoción o una preemoción, yo la ubico, normalmente las emociones, según los expertos, no las encontramos en la parte, digamos, límbica del cerebro, ¿no? Daría la parte reptiliana, la más antigua, que es un poco la instintiva de mantenernos vivos, etcétera, ¿no? Que compartimos con muchos otros animales. Luego estaría la parte límbica, donde está la parte emocional, y por último estaría la parte racional. Se ha desarrollado de esa manera, en cuanto a biológicamente hablando, y además funciona de esa manera. Y se sigue desarrollando igual. O sea, muchas veces cuando hablamos con adolescentes le decimos, pero ¿no te das cuenta que...? Y no se da cuenta, claro, porque en su parte racional todavía no está desarrollada lo suficiente como para darse cuenta de, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú imagínate cualquier persona, ¿no? Vamos a poner ese adolescente que estamos hablando. Vale. Que de pronto empieza el curso y viene de un colegio, viene con 11 años, camino de 12, viene de un colegio donde maneja con éxito su relación con los demás, ¿no? Con los profesores, con todo esto, y de pronto llega a la puerta del instituto, a veces solo, o a veces con sus amigos que también van a entrar en esa clase, y entra en un mundo inhóspito para él. O sea, unas vallas metálicas, unas puertas mucho más grandes, de pronto ve a otros adolescentes, pero que a lo mejor le sacan 5 o 6 años, ¿no? Que para él son adultos ya. Y o sea, le invade un miedo atroz. Pero claro, no puede decir que tiene miedo. O sea, el hecho de que no reconozcamos el miedo no significa que no esté ahí, ¿no? Y empieza a construir, pues, unas relaciones totalmente diferentes. Se tiene que acomodar a algo que él no marca. Viene de una seguridad, una cierta seguridad, a construir un mundo que no le pertenece. O a encajar a un mundo que no le pertenece. ¿Por qué dices que no le pertenece? Porque está no es basado... Suyo, no es suyo todavía. O sea, el instituto no es del chico o la chica de 11 años que llega por primera vez al aula. No, es de los mayores. A veces son repetidores o a veces son más mayores. Imagínate ese chico cuando entra al patio en el primer recreo. Sí, una jungla. Claro, pero una jungla además que, no sé, pero nos podemos imaginar en cualquier ámbito social, yo qué sé, en una jauría de lobos, una jauría de perros, ocurre lo mismo, ¿no? De pronto un cachorro, como no tenga la protección de sus mayores, que normalmente en esas jaurías existe, la madre está allí, sobre todo la madre con los colmillos afilados, esperando a ver si alguien va a atacar, pero es que el niño o la niña ha dejado a su madre fuera. Y seguramente ha entrado con lágrimas interiores, la madre con lágrimas exteriores, porque lo sigue viendo pequeño, y el niño o la niña con lágrimas interiores, ¿no? Entonces tiene que construir un mundo, y normalmente lo construye desde el miedo, porque no es un mundo amable. Cuando estaba en clase en el instituto, en junio, cuando dejó la clase en julio, venía con un contexto creado donde era dueño, ¿no? Porque son los mayores, son los de sexto, son los mayores, ¿no? Y de pronto son los menores y se encuentra que incluso el profesor o la profesora no es amigable, simplemente es, o sea, cumple su papel de profesor o profesora y empieza a dar una serie de normas que al chico o la chica pues le resultan bastante conflictivas, ¿no? Que me ha estado recordando mientras has estado contando este símil, podría ser un poco el mismo ejemplo para un alto directivo que entra en una empresa. Igual. Que al final se va a encontrar también una jauría. Totalmente. Y si viene de fuera y viene con un cierto nombre, por decirlo, hemos contratado, poder. Sí, hemos contratado a fulanito, a menganita, que es una alta directiva, tal. Bueno, pues viene con un status quo determinado, ¿no? Pero claro, imagínate la situación donde tú y yo somos compañeros durante años de trabajo y de pronto a ti o a mí nos promocionan y nos ponen como líderes del equipo, ¿no? Entonces, claro, digamos que se acaba de romper un
un status quo y tú, si yo soy el promocionado, tú dirás, ¿y este qué se cree? ¿No? Ahí arriba ahora que le han cambiado de despacho. Sí, porque luego además sí, me vas a tener que dar indicaciones y órdenes. Y tú me vas a decir, a ver Carlos, que somos amigos, tío, no te pases. Ya, pero al final estamos en un entorno laboral. Eso hay que separarlo también de las amistades, en ese caso. Tú fíjate, volviendo un poco a la emoción que estábamos hablando, ¿no? Para mí el miedo es una emoción y un estado de ánimo a veces y un sentimiento adaptativo. O sea, es importante sentir miedo, como otras emociones, para poder adaptarnos. Imagínate una persona que coge un coche por primera vez y no siente miedo, ¿no? Sí, Pues, la puede liar muy gorda. La puede liar muy gorda, exactamente, ¿no? Podremos ver cualquier situación donde hay una persona que no tiene... Bueno, luego al miedo le podemos dar muchos nombres, ¿no? Temor, desconfianza, incertidumbre, muchas cosas, ¿no? Que son ciertas y de alguna manera vamos categorizando nuestro miedo para irnos adueñando de él y convertirlo en algo que podemos sentar a nuestro lado para poder vivir, ¿no? Que eso supongo que será la solución, aceptar ese miedo y transitarlo. O sea, yo en mi caso, cuando me he sentado aquí contigo hace unos minutos, yo tenía miedo. Porque te dice, hombre Carlos, ¿cómo puedes tener miedo con la cantidad de veces que has hablado en público, que has tenido charlas, que tienes sesiones continuamente, que con lo que me estás contando, que llegaste a Ámsterdam y pues sí. Y ese miedo para mí es importante porque me sirve un poco para que ¿cómo te diría? Estar atento y consciente de la actividad que vamos a llevar a cabo. Sí, te ponen alerta. Exactamente. Estar alerta para poder dar lo mejor de mí mismo en este momento, ¿no? Entonces, el miedo en nuestra cultura pues ha tenido mala prensa, ¿no? Que no, los hombres no tienen miedo, los hombres no lloran, ¿no? Todo Sí. esto no, hombre, ¿cómo vas a tener miedo? No, hay que tener miedo, claro que sí. Lo importante no es tener miedo, lo importante es qué hago con ese miedo. Pero cualquier otra emoción puede ser lo mismo. Es importante sentir tristeza, claro, porque nos acerca a situaciones y a momentos vividos donde podemos echar de menos, donde una serie de cosas, ¿no? Lo que no tiene sentido es vivir en la tristeza, etcétera, ¿no? Es importante sentir alegría, claro, sentir júbilo, pues claro, pero imagínate que estuviéramos todo el tiempo sintiendo alegría. Primero sería inviable. Como, imagínate cuando dos personas... por cierto, ¿tú estás enamorado? No. No, mejor. No es que sea malo, ¿no? No, te pregunto porque el enamoramiento es una emoción desbordante del cerebro. El cerebro se vuelve loco. ¿Te imaginas a dos personas enamoradas más allá de 2 años? Se mueren. Es cierto. Literalmente, dejan de comer, dejan de vivir el mundo, ¿no? Entonces es importante enamorarse y es importante ir transformando ese enamoramiento pues en comprensión, en cariño y en otras, en amor, ¿no? En cómo cuidar, todo esto. Entonces, cualquier emoción es buena, cualquier emoción es mala en sí misma, depende del contexto y de cómo eso nos permita interrelacionarnos con los demás y con nosotros mismos, ¿no? ¿Y esta fortaleza emocional de la que estás hablando se entrena? Claro. Nosotros, cuando nuestros padres nos ponen a jugar, ¿no? Digamos que hay una parte genética y una parte comportamental. Evidentemente, cuando nacemos el comportamiento es nulo, ¿no? Y ahí la parte genética es muy importante. Dentro de esos genes, pues hay una serie de valores que ya vienen impresos en él, ¿no? De cómo, pues eso, los valores que hemos ido aprendiendo, que mis padres aprendieron, están impresos también en su parte genética y me lo transmiten a mí y empezamos a vivir y entonces me empiezan a decir qué cosas hay que hacer, qué está bien, qué no está mal, fíate de la gente, no te fíes, la gente es mala, la gente es buena, ayuda a tu hermano, no le ayudes, hay que compartir, todo eso se va aprendiendo. Porque los padres efectivamente tienen mucho peso sobre nosotros. Por supuesto. O sea, nosotros, eso que estamos hablando representa el 35%, más o menos, ¿no? De nuestra personalidad. ¿Qué significa esto? Fíjate, hay un 65% que es una interrogación,
que en un principio está muy influenciada por nuestro entorno familiar, por el contexto familiar, pero que poco a poco luego vienen los amigos, y esos amigos también influyen mucho, luego empieza el trabajo, etc. O sea, somos entes que se va construyendo continuamente. Y además tiene que ser así, porque si no fuera así, Pablo, ¿qué ocurriría? Que llegaría un momento que estaría desfasado. Si yo hubiera seguido y estuviera ahora mismo todavía con aquellas prerrogativas, aquellos valores, aquellas creencias que mis padres me iban transmitiendo, posiblemente yo estaría obsoleto para vivir el tiempo que me toca. O sea que también es una cuestión de supervivencia. De autoconstrucción continua. Claro, por eso las zonas de confort son tan dañinas, porque con el tiempo se quedan obsoletas, ya no sirven. Sí, lo que tú eres muy joven todavía, pero si te trasladas 10 años atrás, pues lo que hacías con tus amigos entonces no tiene nada que ver con lo que haces ahora. Es cierto. ¿Por qué? Porque has ido aprendiendo, pero lo que haces ahora, es probable que dentro de 10 años, dentro de 15 años, haya cambiado totalmente. Si es cierto las previsiones que dicen los expertos, que más o menos por el año 2050 o 2060, más del 60-70% de los trabajos actuales ya no existirán, pues uno se pregunta, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿qué ¿no? vamos a hacer? Seguir aprendiendo. Y entonces, cuando llegue el nuevo trabajo, nos pillará trabajando, como decía Pablo Picasso, que la inspiración me pille pintando, ¿no? Pues entonces que las nuevas tecnologías, el nuevo bagaje, las nuevas formas de hacer, nos pillen trabajando o nos pillen viviendo, ¿no? O sea que para ti sería innegociable que una persona nunca deje de aprender. Totalmente. Siempre, en constante movimiento. Mira, hace poco escuchaba una charla de un filósofo, todavía vivo, tiene 96 años, y ha escrito su último libro, presentaba su último libro en la Feria del Libro, pues en la del 2025, no, el 2024, que yo recuerde, ¿no? Y este hombre dice, bueno, y usted, le preguntaban, ¿y usted, don Emilio, cómo le gustaría morirse? Y decía, aprendiendo. O sea, que incluso cuando me encuentro con la muerte de cara, ¿no?, que me permita aprender cosas. Que no me lleve así de golpe, no, que me permita aprender. Y yo pienso igual, yo creo que es algo continuo, ese aprendizaje. Viviendo con otros, conociéndonos a nosotros mismos, buscando referencias, buscando nuevas vías de conocimiento. Pero además, imagínate, ¿cómo puedo yo, desde mi faceta como consultor, mentor, coach, psicólogo, psicólogo deportivo, etcétera, cómo puedo ayudar a los demás si yo no aprendo? ¿No? Complicado. Total. Y yendo más a esa faceta en lo laboral, ¿qué dirías tú que es lo más común con lo que te llega a la gente de quizá errores o creencias limitantes en esas personas que quieren alcanzar sus objetivos? Mira, bueno, digamos que me gustaría diferenciarla en tres. Sí, por supuesto. ¿No? No porque las personas seamos diferentes, sino porque en función de dónde actuamos, somos diferentes, ¿no? O hacemos diferente al menos. Por un lado estaría la parte terapéutica, la que tiene que ver con personas que vienen con momentos de crisis, ¿no? Que pueden ser cambios vitales o pueden ser cambios relacionados con enfermedades, ¿no? Con momentos, pues no sé, imagínate una depresión, un proceso de ansiedad, etcétera, ¿no? Luego estaría la parte profesional, ese ejemplo que tú ponías antes, donde a una persona le promocionan un puesto nuevo y tiene que aprender, porque uno, si no ha sido líder, no sabe liderar. Si uno no ha sido directivo, no sabe dirigir. Que ese es uno de los errores para mí más importantes que cometen las organizaciones. Promocionan a la persona, le cambian de coche, de despacho, pero no le enseñan a hacerlo, ¿no? Con lo cual la tendencia es hacer lo que sabe hacer. Nadie es capaz de hacer lo que no aprende a hacer, ¿vale? Y luego, por otro lado, estaría el ámbito deportivo, ¿no? El ámbito deportivo, pues ahí nos encontramos con equipos y con individuos, o sea, con mujeres y hombres que luchan por retos que en muchos casos son inmediatos. Es decir, que yo me estoy preparando durante 4 años y voy a una olimpiada o voy a una competición o durante todo un año y en 9 segundos o en 10 segundos o en 20 segundos, dependiendo de la prueba
que yo esté, que si hablamos de atletismo, o en 90 minutos es un partido de fútbol, me lo juego todo. Y me estoy jugando mi prestigio como persona y mi prestigio como atleta en este caso, ¿no? Entonces lo curioso es que hay muy poco valor para las personas que no ganan, muy poca mirada. Y hay mucha mirada para las personas que consiguen el éxito. Y el éxito y el fracaso a veces es algo tan circunstancial que no tiene nada que ver con la preparación de la persona. Porque tú, ¿qué peso le darías, por ejemplo, a esa atleta que has estado hablando? ¿Qué peso tiene la preparación mental para su rendimiento? Para esa prueba de 9 segundos corriendo, por ejemplo. Pues mira, normalmente, según las estadísticas que manejamos, se trabaja mucho la parte técnica, la parte técnica, estratégica, la parte táctica, la parte física. Todo eso se trabaja bastante, ¿no?, en la mayoría de los deportes. Sin embargo, la parte mental no llega al 10%. Me acuerdo cuando lo comentábamos con un portero de un equipo de primera división y nos decía, ojalá se llegara a trabajar un 10%. Y sin embargo, cuando llegamos a la competición, el 90% del resultado tiene que ver con la parte mental. Wow. Es muy alto. Mucho porcentaje, sí. Mucho porcentaje. Luego depende también del deporte, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos con deportistas pues que saben hacer muy bien lo que van a hacer y hay algo ahí dentro que les frena y dejan de hacerlo. Y se paran. Y se paran. O sea, no es que se paren de forma... Imagínate un atleta en una carrera de 100 metros y empieza a correr y en un momento determinado, cuando lleva por el metro 60, se para y deja de correr y se deja llevar. Porque sabe que no va a ganar. Porque sabe que la van a ganar. Imagínate un boxeador o una boxeadora donde tiene además el hándicap de que la persona que está enfrente, su objetivo es pegarle. Porque se trata de eso, ¿no? O de conseguir que te peguen menos o que tú puedas pegar más, ¿no? Es parte del juego. Y de pronto su mente deja de responder porque no sabe qué hacer, porque se ha quedado sin estrategia, se ha bloqueado. Esto es muy importante, ¿no? Pero lo curioso es que cuando termina el proceso es más alto todavía. Cuando termina la carrera deportiva, estamos hablando de deportistas de alto nivel, de élite, donde están metidos en una burbuja muy importante de trabajo de equipo, de trabajo individual, de entrenamiento, de competición, un año. Son deportistas que empiezan a lo mejor a los 10, 11, 12 años y les lleva hasta la frontera de los 30 años. Y de pronto, si no tienen algo donde apoyarse al salir, se caen. Eso yo creo que se ve mucho, sobre todo en el mundo del fútbol, que cuando los futbolistas se retiran hay muchos casos reales que han acabado arruinados. Sí. El fútbol es uno de los deportes donde más dinero se gana. Sí, pero también es de X año a X año. Entonces luego tienes que tener la suficiente cabeza para mover el dinero que has estado haciendo, porque ya más de 35, 40 años no vas a poder seguir jugando. Claro, pero tú fíjate, te voy a poner un ejemplo para que veas un poco la diferencia. En un equipo de fútbol, en un profesional de fútbol que juegue en tercera división, ya estamos hablando de sueldos en torno a 2.000, 3.000 euros al mes. Es un sueldo interesante, ¿no? Si nos trasladamos, fíjate que estamos hablando del mismo juego, es decir, pelota con el pie, nos vamos a fútbol sala, estamos hablando de 50 euros por partido. No tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿verdad? Si juegas 4 partidos son 200 euros. Entonces, y si nos vamos a otros equipos, a otros deportes, incluso menos, ¿no? Entonces, son muchos años dedicados, con mucho esfuerzo, a veces lejos de la familia y del entorno de amigos y todo esto, que piensa que a lo mejor las competiciones son cuando la gente está de vacaciones. Cuando tus amigos están por ahí de vacaciones, oye, nos vamos a Tailandia, tal, yo no puedo, tengo el campeonato del mundo a la vuelta de las vacaciones y me tengo que ir a concentrarme en Sierra Nevada para prepararme. Esa es la realidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no se ve. Pero luego hay otra... ¿cuántos equipos hay en
Primera división, hablando de fútbol. 22, 20, por ahí, ¿no? Sí, Sí, creo que 16. No, más. ¿No? ¿Más? Más, yo creo que son 20 en este momento. Vale. Pero, ¿cuánto ganan la liga? Más o menos Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, fuera de ahí. Pero todos los años uno. Sí, todos No los pueden años ganar, uno. o sea, hay 19 que no ganan. Pero siempre suelen ganar los mismos, además. Claro. Pues, fíjate, recientemente en el Campeonato del Mundo hablaba con una boxeadora que iba a competir por el Campeonato del Mundo y ella entraba a competir en 32avos. Es decir, son 64 boxeadoras, ¿vale? De estas 64 hay un oro, una plata y 2 bronces. Es decir, hay 60 que no van a ganar. Sí, es así. materialmente imposible. Es así. Es imposible. Es así, ¿no? Bueno, pues a ninguna de ellas, estoy seguro que a ninguna de esas 64 se le habla de la posibilidad de que no ganen. ¿Y eso en qué puede afectar? ¿Que se desmotive o que quiera dejarlo o que vea que no merece la pena? Y sobre todo que entre en su autoestima, no valgo, no sé, no puedo. Que eso es lo verdaderamente peligroso. Eso es lo importante. Claro, ¿qué ocurre? Pero es que además cuando dos compañeras, imagínate, dos compañeras del mismo equipo nacional, pues una llega a ganar el bronce en su peso y la otra cae en primer combate. A una todos son parabienes, entrevistas, y a la otra, no te preocupes, pero hay casi un ostracismo, ¿no? Entonces, deberíamos darnos cuenta de qué supone esto. Pero fíjate, todo esto, Pablo, lo podemos extrapolar en cualquier ámbito, en el ámbito de las redes sociales. O sea, tú ahora mismo le preguntas a cualquier chico qué quiere ser de mayor, en un porcentaje muy alto, un 90%, te va a decir influencer. Porque es lo que ven, o sea, es lo más rápido, lo más cómodo, pero ¿cuántos influencers hay de todos los que estamos o están conectados en las redes sociales? Un porcentaje muy bajo. Vamos, 0,0, varios ceros antes de llegar al 1. Sin embargo, cualquier chico o cualquier chica se ve, dice, si lo hace Pablo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, hay muchos factores ahí que están influyendo, ¿no? Y esto lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de la sociedad. Vemos solamente los likes, o sea, hay muchos procesos de dolor que tienen que ver con el bullying, con el ostracismo, con el aislamiento, que no estamos contemplando como sociedad. Que eso es lo que te iba a decir, que una cosa es la carátula que vemos por redes y otra cosa es la realidad. Sí. A lo mejor ese influencer que tú quieres ser como él, que tiene una vida aparentemente perfecta, luego es tremendamente infeliz detrás de la pantalla. Totalmente. Pero claro, eso no se muestra. Eso no se Digamos muestra. que lo que se muestra son unos highlights. Sí, totalmente. Fíjate, yo recuerdo una niña, en aquel momento tenía 12 años, y bueno, pues había una influencer que venía de un programa de televisión y luego había ido desarrollando cosas y tal, y era la tenía en su carpeta, la tenía en su móvil, la tenía en todos los lados. Sí, una fan en toda regla. Sí. Entonces yo le preguntaba, ¿te gusta, no? Y dice, me encanta, yo quiero ser como ella. Bueno, y es que me parece tan natural lo que hace. Y entonces yo decía, fíjate, cuando tú la ves, y buscábamos un vídeo, ¿no? Y cuando tú la ves en este vídeo, de medio minuto o de un minuto, esta grabación a lo mejor ha supuesto para ella 5, 6, 7, 10 horas de grabación, de retoques, de cambios, de volver a grabar, de luces, de estrés. Pero es que todo eso no se ve. No se ve. Ese es el problema. Y lo que no se ve no existe. Y como no seamos capaces de mostrárselo o de mostrárnoslo, entendemos que una sociedad que es totalmente errónea, que es totalmente injusta por un lado y equivocada por otro. Entonces yo creo que una faceta importante que deberíamos hacer en este cambio que estamos dibujando, que yo lo veo venir, es un cambio de paradigma muy importante, es diseñar qué sociedad queremos, qué valores queremos poner en esta sociedad. Pero eso no lo puedo hacer yo, lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Hay que crear foros donde digáis vosotros qué valores queremos que nuestra sociedad tenga. ¿Queremos ser una sociedad justa o injusta? ¿Una sociedad ecuánime o no ecuánime? ¿Una sociedad generosa o no generosa? ¿Una sociedad
¿Compasiva o no compasiva? ¿Una sociedad ética o no ética? Porque por lo que has dicho antes, lo que quieres es una sociedad de líderes. Y ahora te hago yo la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo sería un buen líder? Un buen líder, el primer paso para ser un buen líder es ser buena persona. Buena persona y persona buena son dos conceptos diferentes, ¿no? Recuerdo también una poesía de Antonio Machado, decía, un hombre bueno en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Eso es una cosa, la bondad como ser humano y la bondad como profesional, como líder. Un buen líder es aquel que es capaz de verse a sí mismo a través de los demás. Es decir, que el objetivo principal no es que yo me desarrolle, sino que yo veo mi desarrollo a través del desarrollo de los demás. Si mi equipo crece, yo crezco. Si mi equipo tiene barreras, yo las tengo. Son mías, ¿no? Un buen líder es aquel que es capaz de poner una serie de parámetros, cuando ya salimos del equipo, de parámetros en sus clientes. Es decir, para mí es muy importante la satisfacción de mis clientes. ¿Qué entiendo por eso? Que la transacción de producto, la transacción de valor que yo le estamos dando como equipo y como empresa, le sea satisfactoria para ambas partes. No solo que gane yo como empresa, que mis beneficios sean X y me compre un edificio nuevo como empresa. No, que ellos también crezcan y ganen. Pero además, que esa proyección se vea también en la sociedad. Que vamos a hacer más allá de lo que hacemos cada día. Y fíjate, esto nos lleva otra vez al inicio, de decir, ¿cuáles son los valores que yo como ser humano tengo que tener para poder ser un buen líder? Porque es muy difícil ser un buen líder si yo no soy capaz de liderarme a mí mismo con éxito. O sea, ese es el primer paso. Por supuesto. Empieza por uno mismo. Interrumpimos unos segundos el episodio de hoy para recordaros que estamos sorteando 3 plazas entre los 1000 primeros suscriptores del canal para venir un día de grabación, estar con nosotros, conocer al invitado, vivir toda la experiencia desde dentro e incluso poder participar en el episodio. Así que no sé a qué estáis esperando. Dale like y suscríbete. Nos vemos pronto. Para mí sí. Cuando yo te decía antes, ayudar a los demás a convertirlos en líderes con sentido y con sentimiento, estoy hablando de autoliderazgo, estoy hablando de personas. O sea, un líder no es necesariamente el que tiene un equipo al que mandar. Un líder puede ser cualquiera, puede ser tú, puedo ser yo. O sea, un líder es una persona que en un momento determinado es capaz de decir en la calle, hombre, eso no está bien. Un líder es una persona que en un momento determinado es capaz de coger una botella y echarla en una papelera, ¿no? Un líder es una persona que yo creo que se desarrolla y se mueve desde sus propios valores, y esos valores son acordes con la sociedad en la que vive. Por eso es importante reconstruirse, porque el liderazgo que teníamos a lo mejor en la Edad Media, o que teníamos en el Renacimiento, o que teníamos en la época preindustrial o en la época industrial, no tiene nada que ver con la sociedad actual. No nos valen esos modelos. Tenemos que reconstruirlos, ¿no? Y en muchos casos demolerlos y volverlos a construir de nuevo. Y no hace falta irse muy lejos. Hace, 60, 70 años, en este país, una mujer no tenía derechos. No podía abrir una cuenta, no podía tomar una serie de decisiones por el simple hecho de ser mujer. Afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que estar observando continuamente el contexto en el que vivimos y de qué manera estamos construyendo personas para vivir en ese contexto. Hace muy poco una mujer, en una reflexión que teníamos, en una conversación, me decía, lo cierto es que estamos dejando, lo planteaba como pregunta, pero también como afirmación, ¿no? Que estamos dejando un mundo para nuestros hijos bastante malo. Y yo le decía, a lo mejor la pregunta no es qué mundo estamos dejando a nuestros hijos, sino qué hijos estamos dejando al mundo. Porque el mundo no cambia. El mundo está ahí. Lo que los construimos somos nosotros, las personas, ¿no? Entonces, cuando yo saco de mi casa a mi hijo para que le eduquen ahí fuera, probablemente estoy cometiendo un error. Porque estoy poniendo la responsabilidad de esa educación, pues a lo mejor en el colegio, en la sociedad, en las redes sociales,
Yo creo que el hijo tiene que salir educado de casa y luego tiene que aprender a convivir y a relacionarse con esa educación o desde esa educación y desde ahí adaptarla, ¿no? Y decir, bueno, pues esto que me enseñaron en mi casa, en el contexto en que estoy, no me sirve, tengo que adaptarlo, perfecto, ¿no? Entonces, pues, aunque a pesar de que tú eres muy joven, seguramente el día de mañana pensarás en crear tu familia, tener tus hijos y es parte, ¿no?, de la semilla humana. Es decir, vale, una pregunta importante es, ¿cómo quiero ser yo como padre, como pareja, para que mis hijos estén capacitados para vivir en la sociedad que les va a tocar vivir, ¿no? Sí, al final nosotros somos los responsables. Totalmente. Fíjate, esa palabra es muy importante. Responsable. Responsable, si lo cogemos el concepto en inglés, responsibility, lo podemos traducir como ability to respond, habilidad para responder. Entonces, al final, hacernos responsables, y yo no, fíjate que digo hacernos, no ser. Hacernos responsables es asumir la responsabilidad de poder responder. Y entonces eso me implica, si me hacen líder, aprender a liderar. Y ser yo quien digo, oye, es que yo no sé hablar en público. Oye, es que yo no sé llevar una reunión. Oye, es que no sé qué hacer con mi tiempo. Y ponerme a trabajar para cambiar eso, ¿no? Y entonces volvemos al autoliderazgo. No, yo es que hago lo que me dice la empresa. No debe valerte. Porque a lo mejor la empresa no es consciente de esa dimensión que estamos hablando, ¿no? Sí, entonces, tú eres partidario de que cada persona defienda su criterio y sus valores. Defienda, o sea, se construya desde sus criterios y sus valores. Y luego tiene que adaptar eso en la sociedad o en el contexto en el que vive. Si yo soy una persona donde no me relaciono con nadie, imagínate que yo soy escritor, que tengo mi despacho, estoy ahí mirando al mar y cada día escribo y luego se lo mando a mi editor, lo corrigen, pues a lo mejor no tengo que relacionarme más que cuando vaya a firmar libros, ¿no? Entonces, aprender ciertas normas de convivencia, que no sea como nuestro antiguo Camilo José Cela, ¿no?, que era un poco abrupto en sus comportamientos, pues bueno, pues con eso me puede valer. Pero claro, si yo voy a ser político, o voy a ser psicólogo, o voy a ser sacerdote, o voy a ser empresario, pues tengo que aprender a relacionarme no desde mí, sino desde ellos. Y luego también depende del contexto, no es lo mismo que yo trabaje en un sitio donde el nivel de vida y el nivel de educación y el nivel de medios es alto, así es un nivel bajo. Tengo que adaptarme porque no me valen las mismas cosas, ¿no? Y en este proceso de aprendizaje, ¿qué opinas de tu figura? O sea, esa figura del mentor. Básica. ¿Dirías que es básica? Crucial, capital en este momento. Pero fíjate, lo curioso es que no es porque lo diga yo, que lo inventemos nosotros y tú digas, claro, tú puedes echar balones hacia tu campo. No. Lo cierto es que si nos vamos a la Grecia antigua, que es, bueno, pues de donde venimos, por decirlo de alguna manera, toda aquella familia que tenía medios y recursos, si podía, tenía un mentor. O sea, que estaba mucho más normalizada en la antigua Grecia que hoy en día. Totalmente. Con todos los años que han ido pasando. Totalmente. O sea, wow. Si yo le tuviera que dar un consejo a una familia que dispone de medios, sería pon un mentor en tu vida o en la vida de tus hijos. Y ahora... Perdona que te corte. Nada. Y más ahora, porque desde el momento que yo le doy a mi hijo algo como esto, que normalmente viene siendo cuando hacen la primera comunión, si son digamos, de ámbito católico, o es cuando van al instituto con 11 años, a partir de ese momento ya está en un mundo que yo no controlo. Totalmente. Es muy importante. O sea, en este momento, si alguien puede decir, tengo este dinero y en lugar de irme, me quedo en, no qué sé, imagínate, me quedo de vacaciones en el Escorial en lugar de irme a Gandía, y ese dinero se lo pongo para que mi hijo o mis hijos tengan un mentor que me ayude, que me complemente en el crecimiento y en el desarrollo, sería, vamos, lo mejor que podría hacer por ellos en este momento. Totalmente de acuerdo contigo, pero me ha surgido una pregunta aquí y es, vale, entonces hemos sacado en claro que la figura del mentor es indispensable, pero ¿y ahora? ¿Cómo puedo elegir un buen mentor? Y más hoy en día
que todos sabemos que está de moda ser coach y todo el mundo por redes sociales nos vende su propio curso o método. Es una gran pregunta y es, fíjate, estamos manejando conceptos donde es difícil decir este señor o esta señora, como tiene un título, pues supone que es bueno, ¿no? Si es que son muy O sea, abstractos. fíjate, manejamos conceptos coach, mentor, bueno, psicólogo se supone que tienes que tener un título para poder ejercer, si no, no puedes, ¿no? Pero mentor y coach no necesitas, puedes tener un título, pero no hay una obligación de tener un título para ejercer, ¿no? Yo, si me permites, te cuento un poco lo que yo entiendo, o lo que nosotros, desde el contexto de empresarial que tenemos, cómo diferenciamos entre psicólogo, coach y mentor, ¿no? Un psicólogo es una persona, hay dos tipos de psicólogo, o nosotros diferenciamos dos tipos de psicólogos, sin entrar en diferenciaciones de si es, yo qué sé, educacional, cognitivo, empresarial, etcétera. No. Dos tipos, dependiendo de con quién sean los clientes o los pacientes con los que trabajamos. Estaría la psicología tradicional, por decirlo de alguna manera, que lo que nos ayuda es a una persona que está sufriendo por una enfermedad, tratar de ayudarla a que vuelva a estar bien. O sea, imagínate una persona que en un momento determinado tiene una fobia, una depresión, por razones que sean, ¿no? Por una pérdida, por muchas cosas, pues ayudarla a que vuelva a estar bien, desde el negativo al punto cero. Luego, desde el año 2000, está con nosotros la psicología positiva, que bueno, pues surge desde la idea en aquel momento de Martin Seligman, un psicólogo americano, cuando fue presidente de la APA, de decir, ¿por qué no estudiamos qué ocurre con las personas cuando están bien? ¿Cuáles son aquellas fortalezas que tienen, aquellas cosas que les hacen, digamos, ser más de sí mismos, ¿no? Son resilientes, son positivos, son una serie de cosas. Entonces, dependiendo, o sea, yo me puedo encontrar con una persona, imagínate que tú llegas y me dices, Carlos, mira, yo estoy bien, estoy tal, pero quiero poner en marcha un proyecto nuevo, me gustaría ponerlo, compartirlo contigo y que me aconsejes saber por dónde debo moverme, qué me faltaría. O sea, tú no tienes ninguna dificultad, ningún problema más allá de tu propio crecimiento. Eso sería un psicólogo positivo, ¿no? Con unas herramientas positivas. Y imagínate que es, oye, Carlos, mira, acabo de sufrir una pérdida importante, no sé, se me ha muerto mi mascota con la que llevo 14 años, o he roto la relación con mi pareja, o he perdido a mi abuelo o a mi abuela y me han despedido del trabajo, una serie de cosas que bueno, pues que cambian tus conexiones neuronales y que hace que tienes que volver a recuperar tu seguridad, tu saber estar, tu estar bien, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? Los psicólogos trabajamos desde la parte psicológica y mental del individuo, ¿vale? Luego vamos a la parte del coaching y del mentoring. ¿Cuál es la diferencia? El coaching y el mentoring trabajan desde la parte comportamental del individuo. Seguramente habrá mucha gente que nos está escuchando y que estará diciendo anatema, eso es mentira, no es así. Vale, como soy una persona dialogante, nos podemos volver a sentar de nuevo con otras personas y podemos hablar. Me parece perfecto. O que lo dejen en los comentarios. Que lo dejen en los comentarios, muy bien. Es como yo lo veo. Se enfoca más al comportamiento, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y el mentoring? Un coach se mueve principalmente desde la parte comunicacional. Es decir, ayuda a través de conversaciones y de preguntas a que seas tú, si yo me pongo desde la faceta de coach, a que seas tú quien llegues a las soluciones. Y entonces uno puede decir, vale, entonces ¿tú qué haces? Porque si el que va a llegar a mi propia solución soy yo, ¿para qué te necesito a ti? Como un guía. No necesariamente un guía. Yo no te muevo a ti a que tomes decisiones. No te llevo a que tú llegues. Yo te digo, ¿has pensado qué podrías hacer? No. Esa no sería mi función de coach. Mi función de coach podría ser, y cuando me dices eso, ¿qué se te ocurre? Y llegas tú, y si no se te ocurre nada, dices, pues no se me ocurre nada. Bueno, pues yo trataré a lo mejor de plantearte otra pregunta u otro camino que te pueda llevar ahí, ¿no? O sea, es ponerte en el estado mental correcto
para que tú llegues a las soluciones. Para que tú puedas llegar en función de lo que has hecho, de lo que quieres hacer, que tú llegues a la solución. Esa sería un poco la labor, digamos, primigenia y, ¿cómo te diría?, y pura del coach. Vale. Luego ya hay muchas facetas, diferentes etiquetas, y mucha mezcla, ¿no? Yo no soy mentor, pero cojo herramientas del mentor. Y yo no soy psicólogo, pero también trabajo con tus emociones. Ya estamos, digamos, un poco pervirtiendo la labor. ¿Mm? Y luego el mentor, la diferencia más importante para mí del mentor con el coach, y por eso yo no hablo de tener un coach en tu vida, sino de tener un mentor. El mentor es una persona que sabe sobre lo que habla porque lo ha vivido y tiene experiencia. O sea, un mentor no puede ser una persona que acabe de terminar la carrera. No es posible. También un mentor no necesariamente tiene que ser una persona con estudios universitarios. Un mentor es una persona que ha estudiado, pero puede haber estudiado por su cuenta. A lo largo de, por ejemplo, mi abuelo Félix fue un gran mentor para mí. Y eso que tuve la mala fortuna de que cuando tenía 16 años me dejó, ¿no? Pero aprendí muchas cosas de él y luego he ido aprendiendo también. Mi padre fue un gran mentor para mí, por su experiencia de vida, por sus conocimientos, por lo que he ido aprendiendo. Pero no tenían estudios universitarios ninguno de los dos, ni títulos ninguno de los dos, ¿no? Entonces, el mentor sí aconseja lo que, con diferentes opciones, lo que tú podrías elegir. De estas 5 opciones, ¿cuál crees tú que es la mejor? Si yo estoy viendo que a lo mejor la que estás eligiendo no es la más adecuada bajo mi punto de vista, la pongo en tela de juicio contigo. Si al final tú decides, perfecto, ¿no? Adelante con ella, yo estaré aquí para ayudarte. O sea, si ves la diferencia es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se tiende a confundir uno con otro. Un coach puede ser cualquiera que acaba de terminar un curso de coaching, con su título, lo cuelga allí y ya está ejercitado para ser coach, para actuar como coach. Un mentor que acabe de terminar sus estudios de mentoring, que también existen en diferentes escuelas, si no tiene experiencia, difícilmente puede ser mentor. Lo único que puede hacer es contar lo que ha aprendido en sus estudios, nada más. ¿Ves un poco la diferencia? Sí. Por eso, para mí, la figura del mentor es clave. Porque ¿recuerdas si nos trasladamos cuando hablábamos de ese chico que de pronto llega al aula el día 8 de septiembre, llorando casi, porque viene llorando de casa, o con 2 amigos, mirando aquello tal, con la mochila nueva que le pesa un montón, y necesita a alguien que le guíe? Y a lo mejor no son sus padres, porque no va a confiar en ellos. ¿Tú qué sabes? O a lo mejor no son sus amigos, porque saben lo mismo que él. Por supuesto no son sus profesores, porque sus profesores tienen otros cometidos. Ya. Entonces, la figura del mentor ahí es clave para ayudarle a caminar. Estoy de acuerdo. Bueno, Carlos, me está encantando esta charla. Creo que estamos tocando temas que conectan muchísimo con la gente. Muchas Por gracias. eso voy a darle entrada a 2 colaboradores que nos ayuden a bajar más este contenido en cómo podemos irlo aplicando en el día a día. Así que vamos a los sofás. Venga, encantado. Bueno, Carlos, pues ya estamos aquí en los sofás. Te voy a presentar a los 2 colaboradores que me he traído para el programa de hoy. En primer lugar, Alberto. Un placer. Hola, Alberto, encantado. Y Adri. Un placer, Carlos. Igualmente, Adri. No sé si quieres contarles un pequeño resumen de lo que hemos estado tratando hasta ahora. Bueno, pues complicado porque hemos hablado de muchas cosas. Yo pondría a lo mejor 3 ejes principales, ¿no? Por un lado es cuáles son aquellas situaciones que ahora mismo como sociedad nos encontramos y nosotros como individuos debemos afrontar desde el mentoring, el coaching, la psicología positiva. Por otro lado, de qué manera entendemos, según hemos estado hablando, cuál sería el cambio importante en la sociedad y en el individuo para afrontar el siglo XXI, que ya estamos metidos. Y luego también hemos hablado un poco de las 3 áreas que trabajamos, ¿no? El tema de terapia, el tema de empresa y el tema de psicología deportiva, ¿no? Un poco, no sé si está bien. Sí, no sé si tenéis algún tipo de duda o aclaración que queráis hacer al respecto de lo que habéis escuchado desde fuera.
Sí, yo quería comentar, bueno, como el objetivo de esta sección al final es acercarnos un poco a la audiencia y tratar temas que pueden estar presentes más en su día a día, creemos que podría estar interesante enfocar esta charla ahora mismo al punto más enfocado de desarrollo personal. Y para abrir este melón, creo que podría ser interesante ahondar en el apartado de lo que viene siendo la psicología positiva a nivel de comunicación con uno mismo, a nivel interno, porque mencionabas en la charla que está comprobado, sobre todo a nivel de deportistas de alto rendimiento, que el 90% del éxito, por así Sí. decirlo, se sitúa en la parte de mentalidad. Entonces nos gustaría que profundizaras exactamente por ese trasfondo, por qué es tan importante el tema de la mentalidad en el día a día para una persona. Bueno, al final es una pregunta muy interesante, Adri, pero a mí me gustaría que pensáramos lo siguiente. Cuando nosotros construimos la realidad, lo hace nuestra mente. O sea, somos nosotros los que cada día, en cada momento, ahora mismo tenemos aquí un estudio, que por cierto, enhorabuena, está precioso, Muchas gracias, y somos Carlos. nosotros los que estamos creando esta realidad, ¿no? Las personas que están detrás de la cámara van a ver lo que nosotros le estamos creando, pero la interpretación que hagan de eso, cada uno va a ser diferente. Imagínate por un momento que vas a hacer una entrevista de trabajo, ¿vale? Y tú te has preparado, te ves capacitado, pues en función de un poco de los parámetros y requerimientos de ese trabajo, y llegas a la puerta y te dices a ti mismo, bien, esta es mi oportunidad, lo voy a conseguir. Me siento fuerte, me siento bien, me lo he preparado bien, estoy a tope. Y entonces entras con unos recursos, una actitud diferente a si dices, ¿para qué? Si no me van a coger, si es que siempre ocurre lo mismo, seguro que ya estaba el trabajo, ¿para qué todo el esfuerzo que he hecho? ¿Merece la pena? Totalmente diferente, ¿verdad? Y eso lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. Cualquier situación. Si hay una frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no, seguro que tienes razón. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Si yo creo, evidentemente no, los milagros no existen. O sea, para conseguir algo hay que esforzarse, hay que prepararse, hay que actuar. Para que te toque la lotería, como mínimo, tienes que comprar el billete. Pero luego tienes que saber que hay un 1 partido 47 millones de posibilidades de que te toque. Entonces, bueno, pues... Entonces, no sé si esto contesta un poco a tu pregunta, Sí, sí. pero la fase es la actuación, como decíamos en la primera fase de la entrevista, es clave y la preparación es básica. Pero la percepción que yo tengo de si me lo merezco o no, si estoy capacitado o no, y si puedo llevarlo a cabo o no, es primordial. Vamos, que podríamos decir que el tema de creencias a nivel personal sí que marcaría la diferencia entre los resultados que podría tener una persona en su día a día, ¿no? Totalmente. Fíjate, Ortega y Gasset decía que las ideas las tenemos y en las creencias estamos. Las creencias es como el piso que pisamos. Nosotros creemos sobre ciertas cosas y no nos las cuestionamos continuamente. Pero a lo mejor esas creencias no son nuestras. A lo mejor esas creencias vienen de nuestros padres, de antiguos profesores, de antiguos amigos, de cosas que aprendimos en el pasado. Pues un poco lo que hablábamos en la primera parte de irnos construyendo continuamente, reconstruyendo continuamente, ¿no? Y poner en tela de juicio nuestras creencias. ¿Y por qué son importantes? Porque las creencias es el punto de entrada al cambio. Solamente podemos cambiar a través de las creencias. Si yo me creo capaz, voy a trabajar para poder ponerme en situación de conseguirlo. Si yo creo que no soy capaz, pues me estoy poniendo un techo a mí mismo para poderlo afrontar con éxito, con posibilidades, eso, ¿no? Entonces es básica las creencias. Pero es que las creencias hacia abajo influyen en los valores, en la forma en que yo me construyo como persona, y hacia arriba influyen en lo que pienso y en lo que hago. O sea, es primordial, Adri. Y lado un poco a este tema, yo he escuchado muchas veces en otros podcasts de este estilo, de tema de psicología, y hablan mucho sobre herramientas como, por ejemplo, practicar la gratitud. Coger cuadernos y apuntar, estoy agradecido por 2 o 3 cosas que consideres importantes en tu día a día. ¿Eso crees que realmente ayuda y refuerza a esa autopercepción y a esa autoestima propio? Totalmente. Para mí la gratitud es uno de los valores básicos del ser humano, ¿no? El sentirme agradecido y ser agradecido. Y el ser agradecido muchas veces es
ayudar a otros a que también se sienta agradecido. Si pensamos en cualquiera de nosotros, vosotros que sois muy jóvenes todavía, ¿no? Si echas la vista atrás, desde que tienes uso de razón, ¿cuánta gente hay a vuestro alrededor a los que agradecerles cosas? Por supuesto vuestros padres, ¿no? Abuelos, profesores, amigos, situaciones que han hecho que hayáis podido conseguir cosas gracias a que alguien hizo algo, ¿no? Pero yo creo que la figura más importante a quien agradecerles cosas es uno mismo. Porque esas cosas se consiguen si yo me pongo en disposición, ¿no? Y es decir, el agradecimiento hacia uno mismo es el quererse a uno mismo. Es como aquello que decimos de darnos besos continuamente, ¿no? Porque es un reto. Si recordamos en la primera parte de la entrevista hablábamos del miedo como emoción y estado de ánimo y sentimiento que nos puede paralizar. El agradecimiento y la autoconfianza puede ser en muchos casos el antídoto a ese miedo, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, incluso aunque no lo consiga, o sea, el haber tenido la oportunidad de haber estado ahí y poder agradecer, fíjate, no me han dado este puesto de trabajo, no he conseguido aprobar este examen, no he conseguido ganar esta competición, pero fíjate, me siento agradecido a mí mismo, en primer lugar, por haberme puesto en el reto de llevarlo a cabo, y segundo, a las personas que me han dado esta oportunidad, ¿no? Yo me siento agradecido de la oportunidad que me dais de compartir este espacio con vosotros y las ideas con vosotros. No, totalmente. Creo que la verdad que la autoestima es fundamental, porque también guiado a otro término que creo que hoy en día está muy presente en la sociedad y ligado también a la autoestima, es el que se ha puesto un poco más de moda, el síndrome del impostor. Que al final yo creo que también está un poco vinculado a lo que dices, que es muchas veces a baja de autoestima que te provoca quizá esa sensación o sentimiento de miedo y que muchas veces, como has dicho tú, has indicado, a ciertas personas llega hasta el punto de paralizarles. Totalmente. O sea, que podemos decir que a nivel psicológico, el tener ese diálogo positivo contigo y al final lo que tú dices es tirar para adelante el día a día y al final el camino se hace al andar, ¿no? Totalmente, Adri. Fíjate, eso que estás diciendo es muy, muy importante y más en la sociedad en la que estamos, donde a veces no nos atrevemos a hacer cosas sin haberlo intentado siquiera. Es decir, vemos las redes sociales, vemos los podcasts, vemos los vídeos, vemos, por ejemplo, ahora mismo nos estará viendo millones de personas aquí y pensarán que nosotros somos especialistas, que hemos hecho ya 5.000 podcasts y ellos no saben que este es el 22 solo. O sea, y cuando hicimos el primero, pues nos tocó aprender también, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchas personas que cuando ven a un influencer o a una influencer en un vídeo, en un TikTok, y lo miran, madre mía, ¿cuándo llegaré yo a ser como él, como ella? Ya me estoy poniendo esa barrera, ya dejo de confiar en mí, mi autoestima tiene una bajada, ¿no? Entonces, antes, cuando no existía todo eso, para poder demostrarme a mí mismo si era capaz o no, a veces o muchas veces me tenía que poner digamos, en el hándicap de tener que hacerlo. Si me tiraba al agua o no, si era capaz o no, me tenía que poner mirando el agua. Ahora no hace falta mirar el agua para decirme a mí mismo que no soy capaz de tirarme. Porque estoy viendo a otros que se tiran, que además son gente que aparentemente son como yo, pero no estoy viendo lo que hay detrás, ¿no? Incluso no estoy viendo, es como los especialistas en las películas, que parece que se tiran tal y resulta que hay una altura de 1 metro. Pues la gente no vemos lo que hay detrás de las cámaras, pero nuestra mente construye la realidad. Entonces, este tipo de iniciativas que vosotros ponéis en marcha, de acercar el pensamiento, la positividad, la creatividad, la autosuficiencia, la autoestima positiva, etcétera, a las personas, son claves para ayudarles. O sea que muy bien, ¿no? Y yo creo que ahí también muchas veces la gente no hace por el qué dirá. El qué dirán de ellos. Como hoy bien dices, vivimos en una sociedad de redes sociales en la que tú al final compartes muchos fragmentos de tu vida. Entonces hay muchas veces que no se hace algo por ese miedo a hacer algo diferente al resto. Totalmente. Fíjate, volviendo a lo que estábamos hablando, cuando nosotros desarrollamos algún programa sobre liderazgo, y pues hay varios aspectos que son muy importantes, como es la confianza, autoconfianza, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ponemos un ejercicio que es
una persona se sube en una mesa y detrás de él hay otras personas que cruzan las manos, puestos a un lado y a otro, y entonces el reto es que se atreva a cerrar los ojos, poner sus manos así y dejarse caer, ¿no? Claro, ahí está un poco todo lo que hemos estado hablando, el miedo, la confianza, y si esos se quitan, y etcétera, etcétera. Pero esas personas están ahí, y me están jaleando y me están diciendo para que yo me atreva a tirarme. Y si he visto a otros que se han tirado antes que yo, pues eso me mueve también. Pero es que detrás de una cámara o detrás de una red social no tengo a alguien que lo esté haciendo. Entonces, el freno es mucho mayor todavía. Con lo cual el impulso positivo tiene que ser mayor para atreverme a hacer cosas. El sentido del ridículo se ha exacerbado un montón, en muchos casos sin sentido, porque no pasa nada, porque yo me equivoque, o porque no consiga el resultado, porque etcétera, ¿no? Y si tuviéramos que dar a la audiencia algunas herramientas o prácticas diarias que les pudieran ayudar a gestionar esa crítica o esos miedos, diferentes miedos que te pueden surgir en diferentes situaciones, ¿qué herramientas o tips les podríamos dar para que pudieran aplicar en su día a día a partir de hoy? Aparte de buscar un mentor. Aparte de buscar un mentor, claro. Claro, vaya. No, mira, Que yo por creo que cierto, perdona que te corte, aprovecho, si estáis buscando mentor, dejaremos las redes sociales de Carlos en la descripción. Muchas Ya gracias. aprovechamos para hacerte publicidad. Muchas gracias, muchas gracias. Pero fíjate, ahí estamos hablando de toma de decisiones, ¿no? Uno de los problemas más importantes que nosotros como sociedad y como individuo tenemos es el miedo al fracaso. No sé si tenéis previsto que hablemos de ello, pero vamos, lo saco ahí, ¿no?, como posibilidad. Y el miedo a equivocarnos cuando tomamos una decisión. La realidad es que no nos equivocamos. O sea, imaginaros que tenemos no sé, desde qué carrera estudio, me voy a un país o a otro, me dedico a un deporte a otro, etcétera. 4 opciones diferentes, de 1, de 2, de 3 y de 4. Y entonces, pues hacemos un análisis de las 4 y decimos pros y contras, beneficios a medio, largo plazo, a corto plazo, todo eso, lo que me cuesta, todo, ¿no? Y una vez que lo tenemos, solamente podemos elegir una. Vamos a suponer que elegimos esta. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Empezamos a tomar decisiones y empezamos a movernos en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a conducir con el espejo retrovisor. Nos movemos con esta, pero estamos mirando para atrás a estas 3. Cuando estas 3 ya no existen. Sí, los ISIS. Sí, estas han desaparecido. Entonces, yo llego aquí y puede que el resultado que estoy obteniendo, imaginaos que nos marcamos un plazo de 1 año. Vale, vamos a probar durante 1 año a ver qué ocurre. Llega el año, valoramos, pues mira, ¿ha merecido la pena o no ha merecido la pena? Sigo con ella. Si no quiero seguir con ella, me planteo otras decisiones, pero que no son la D2, la 3 y la 4, son la 5, la 6 y la 7, porque aquellas ya no existen. Entonces esto es muy importante, ser consciente de que no nos equivocamos. Puede que no obtengamos los resultados esperados, bien, y entonces tomamos otra decisión. Y al final la vida es ir tomando decisiones basadas en las creencias. Yo creía que, pero mis creencias estaban equivocadas, no eran adecuadas, y entonces tomo otra. Entonces, eso es muy importante. Confiar en nosotros mismos lo suficiente como para saber que cuando tomo una decisión la tomo en base a lo que conozco, sé y el contexto que tengo. Me vale para este momento, pero no sé qué va a pasar dentro de 1 año, dentro de 2 o dentro de 5. No pasa nada. Yo tengo que moverme en cada momento. Partir ya de esa base, Adrián, ya es muy importante. Es decir, yo como ser humano no me equivoco, simplemente tomo decisiones y empiezo a caminar. Y en función del resultado, que en muchos casos depende de mí, pero en otros no, tomo otra decisión. Y mi vida es decidir continuamente mientras voy viviendo. Qué buena reflexión. En ese sentido, relacionado con ese miedo al fracaso, desde mi punto de vista considero que, por lo menos aquí en España, está demasiado extendido hasta el punto de que impide mucho a la gente realizar ciertas cosas. ¿Tú cuál crees que sería una solución a nivel de sociedad que puede cambiar esa percepción que tenemos del fracaso? Ya. Pues cambiarle el nombre. No lo digo en plan de broma.
cambiarle el nombre, en lugar de decir fracaso, que tiene una connotación negativa para la mayoría de nosotros, como cultura, como educación, como familia, etcétera, ponerle, por ejemplo, resultado inesperado o resultado no esperado. Entonces, para acercarnos al resultado esperado, volver a hacer otras cosas, ¿no? A ver, el fracaso y el éxito son dos caras de la misma moneda. Y cuando nosotros afrontamos cualquier reto, en el ámbito deportivo puede ser un combate de boxeo, un partido de fútbol, una carrera. En el ámbito empresarial puede ser lanzar un producto y que tenga un resultado u otro, que me lo compren o no. En el ámbito personal, ser capaz de hacer un trabajo que me permita crecer o mejorar. En cualquiera de ambos resultados están dentro de las posibilidades, ¿verdad? Si yo lo considero como un todo, probablemente cuando llegue al fracaso o al éxito será global. Es decir, tendría que haber previsto y entonces no hubiera llegado al fracaso. Tendría que haber previsto y el éxito lo hubiera disfrutado más. No. Si yo voy en el camino de llegar hacia el éxito o al fracaso, o mejor dicho, de llegar al resultado, lo voy visualizando y voy tomando pequeñas decisiones que me permiten, dentro de lo que depende de mí, acercarme al resultado esperado, es mucho más fácil que si dejo a ver qué pasa. Imaginaros que yo digo, vale, yo me planteo este año, estamos en enero, y me planteo hacer la San Silvestre vallecana en 45 minutos. Bueno, 45 no, 50. En 50 minutos. ¿Es probable para mí? Bueno, si yo ahora mismo estuviera en 55 minutos, los 10 kilómetros, podría ser, ¿verdad? Y digo, va, pero tengo tiempo, estamos en enero, de aquí a diciembre falta mucho. Y dejo de entrenar, ¿no? O dejo de entrenar para conseguir ese resultado. Llego a agosto, debería ponerme, pero no, todavía voy a descansar del verano. Cuando llegue noviembre, si me pongo, no llego. ¿Por qué? Porque no lo he preparado. Entonces, ¿ha sido un fracaso? No, no es un fracaso si no me he preparado. ¿Me entiendes la diferencia? Sí. O sea, ¿qué podemos hacer para que el fracaso no tenga el peso que tiene, sobre todo previo a la decisión? Porque muchas veces el fracaso no está cuando el resultado ya lo tenemos, sino que nos impide actuar porque no confiamos lo suficiente para poder actuar. O sea, el fracaso para mí es importante no cuando el resultado está ahí, porque ahí analizamos y decimos, ¿qué hice bien? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿No? El fracaso principal es cuando pensar en él me impide actuar. No me pongo a estudiar esta carrera que me gusta porque sé que no voy a terminarla. Ahí ya estoy yo pensando en el fracaso. Sin embargo, si digo, vale, me va a costar, pero si le dedico 1 hora de estudio al día, en 5 años, en 6 años la he terminado. Y lo voy haciendo. Entonces las posibilidades de éxito son mucho mayores. Fíjate, esto nos lleva a lo que tú apuntabas al principio. Eso implica autodisciplina, implica confianza en uno mismo, implica fuerza de voluntad para seguir un proceso de trabajo y una constancia en el tiempo, ¿no? No significa que todos los días tenga que estudiar 1 hora, a lo mejor un día no la estudio, pero sé que al día siguiente tengo que estudiar 2, o al día siguiente 3, etcétera, ¿no? O sea, hacerme responsable, lo que hablábamos antes del concepto de habilidad para responder ante las circunstancias que se van dando. Y si lo hacemos así, minimizamos casi hasta 0 el fracaso, más allá de las posibilidades que el hecho tenga o no. No sé si contesto a... Sí, perfectamente. En ese sentido considero que, claro, cambiar quizás el chip para adoptar esos hábitos, esos comportamientos es muy complicado. Y corrígeme si me equivoco, pero quizás incluso haga falta un poco esa necesidad de obligarte a ti mismo a hacer X cosas aunque no te gusten, ¿no? Para de verdad que eso en un futuro se vea reflejado. Totalmente. Y eso tiene que ver con un poco lo que tú apuntabas de qué herramientas podemos poner para ayudar. O sea, yo veo ante una tarea X que es muy dura para mí, que va a ser muy difícil, que no sé si voy a poder, etcétera, etcétera, y entonces me puedo paralizar o puedo confiar en mí y desde esa emoción positiva que hablábamos, resiliencia, confianza, etcétera, empezar a andar y darme cuenta que el camino es el que me va a decir si soy capaz o no. No presuponer que no voy a llegar. Es muy difícil llegar si ya de entrada estoy diciendo que no. Me estoy condicionando yo solo, ¿no? Es
la disonancia cognitiva y como se dice en psicología, la profecía autocumplida. Si ya de entrada digo que no, las posibilidades de llegar al sí son muy difíciles. Pero si yo me marco un plan, quiero conseguir en un año X y me marco un plan para conseguirlo y divido ese plan en pequeñas tareas diarias y las voy cumpliendo, seguro que lo consigo. Las posibilidades de conseguirlo son altísimas. La verdad que hablando en este sentido, me gustaría ver si, ya que has tratado al final con muchos deportistas, altos empresarios, ¿qué factores o más a nivel de valores o a nivel de comportamental, qué características tienen las personas que realmente, bueno, entendiendo que cada uno tiene su concepto de éxito diferente, pero cuáles son esos atributos que crees, si tuvieras que hacer una receta, de decir, oye, es mucho más probable que tú alcances el éxito si tú a nivel personal tienes esta característica, esta característica y esta característica? Si tuvieras que decir 3... Es difícil. O sea, yo creo que las 3 que te comentábamos antes, ¿no? Confianza, fuerza de voluntad y compromiso, son básicas, ¿no? Claro, sería muy importante definir el éxito, porque una persona que defina su éxito como tener cada vez más dinero, pues ahora mismo las grandes fortunas que tenemos en el mundo posiblemente no estén satisfechos con su dinero, con el dinero que tienen, porque si no, ¿qué sentido tiene querer tener más de 40.000 millones de dólares? Es que no sé, aunque vivas 100 vidas, es imposible gastártelo, ¿no? Total. Entonces, ¿qué es el éxito? Y desde ahí, ¿cómo defino yo la labor? ¿Cómo me responsabilizo para llevarlo a cabo? Recordar que la palabra responsabilidad implica conocer cómo respondo ante el reto, saber si tengo las habilidades o no, y si no las tengo, buscar recursos o buscar quien me ayude para ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es clave en cualquier labor que podamos poner en marcha. Para mí el éxito no es ganar mucho dinero. Para mí el éxito, según hablábamos en la primera parte que veíamos esta mañana en la entrevista, es ayudar a los demás. Entonces, cuando alguien me dice, Carlos, gracias, me has ayudado a... Y además, con eso que he aprendido, con ese bagaje nuevo, es capaz de seguir caminando, ese es mi éxito. Si además eso me permite ganar el dinero suficiente para poder comer, tomarme una copa de vino con mis amigos, con mi pareja y poder pagar mis facturas, ¿qué más quiero? Pero otras personas tienen otro concepto de éxito, ¿no? Yo tengo deportistas donde su éxito es poder estar en la Olimpiada. Para otros deportistas su éxito es ser capaces de ir consiguiendo resultados que le permita sus capacidades como deportistas labrarse un camino de futuro. Y cuando termine su vida deportiva, pues haber sido capaces de tener una segunda puerta, ¿no? Entonces, pero vamos, por ponerte autoconocimiento para saber qué quiero, marcarme los retos que me lleven ahí y luego a partir de ahí un plan de trabajo, confianza, compromiso y fuerza de voluntad para cada día, durante tiempo, llevarlo a cabo, son básicas. Pues yo la verdad que, hilado al término de éxito, te quería preguntar si te guarda relación con, o parte, o sea, para llegar al éxito, yo lo veo de esta forma, ¿vale? Yo creo que para llegar al éxito todo parte de un propósito. Pero puede ser que para determinadas personas no tengan por qué estar hilado. Tu propósito puede ser, yo qué sé, ser feliz, pero por lo que sea, pues... no sé cómo explicarlo, pero mi éxito no tiene por qué estar alineado. O sea, el propósito lo veo como algo mucho más genérico y el éxito como algo mucho ya más específico. Vale, yo te voy a preguntar yo a ti ahora. Vale. ¿Cuál es tu propósito? O uno de tus propósitos en tu vida. Sí, si tuviera que decir el propósito principal, creo que sería ser feliz. Estar feliz, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cuáles son algunos de los éxitos que te permitirían a ti conseguir ese estar feliz? Qué buena pregunta.
Pues la verdad que para mí, en el punto en el de vida que estoy actualmente, sería pasar más tiempo con mis seres queridos Muy bien. y ya más en el aspecto profesional, tratar de aportar el máximo valor que pueda a la gente con la que trabajo diariamente. Fenomenal, muy bien. Fíjate, con esas tres cosas que nos has contado, podríamos decir, vale, mi propósito es estar feliz. Estar feliz es un proceso, ¿no? O sea, de alguna manera hay momentos en que estamos más felices, entonces, de alguna manera sería como decir, buscar la felicidad de forma diferencial, en el sentido de ir paso a paso, ir creando momentos de felicidad. Y que a lo largo del día o a lo largo de los años, uno mira para atrás y dice, qué bien, he sido feliz, estoy feliz, ¿no? Vale, si ese es tu objetivo y tu objetivo es a nivel de aportar, es buscar situaciones donde tu trabajo te permita aportar. Imagínate que tú, con todo respeto a cualquier profesión que podamos imaginar, imagínate que tú trabajas en una empresa de llenado de botellas y tu objetivo es estar así contando las botellas para ver si el contador que hay automático está funcionando bien, ¿no? El propósito ahí va a ser un poco complicado, ¿no? La verdad. ¿Verdad que sí? Vas a aportar poco. Sí. Más que nada decirle al empresario, efectivamente las 1000 botellas por minuto se han cumplido. Vale, entonces tendrías que buscar situaciones que te permitan juntarte con personas, juntarte con equipos que te permitan aportar valor. Y que la gente diga, gracias Adri, ha sido fantástico trabajar contigo. En relación a eso, qué complicado es elegir un propósito o descubrirlo, ¿no? ¿Es complicado, tú crees? Yo creo que sí, creo que hay ¿Sí? gente que lo suele tener muy claro desde el momento en el que tiene conciencia y creo que en otros casos hay gente que se deja llevar un poco por la vida sin saber exactamente qué es lo que quiere hacer, aportar, llámalo un poco como... Fíjate, si cogemos a cualquier niño, niña de 5, 6, 7 años, 4 años, le preguntamos, ¿tú qué quieres ser en la vida? Te va a decir bombero, médico, y le preguntamos, ¿y para qué? Cuando decimos para qué, nos va a contar su propósito. Para apagar fuego, aunque sea algo para ayudar a no sé qué, para curar. Cuando hablamos del para qué, estamos hablando del propósito. El propósito no deja de ser como una especie de sueño, ¿no? Que está allí a lo lejos, que a veces podemos cumplirlo y a veces no. Y cuando yo decía antes que mi propósito es ayudar a los demás a convertirse en líderes con sentido y con sentimiento, ese es un propósito que está allí. Y yo cada vez que me junto con alguien, está dentro de mí. Es como una especie de lanzadera. Parto desde ahí. A veces lo consigo. Y cuando lo consigo me siento muy feliz. Y cuando no lo consigo, pues me siento más triste. Y trato de decir, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez para a una persona o a esta misma persona poderla ayudar de otra manera? O sea, cuando no vivimos con un propósito, yo pienso que es muy difícil estar feliz. Porque cualquier cosa vale. Cualquier cosa nos puede valer, ¿no? Y entonces podemos entrar en una decadencia continua de valores y de acomodación y de sentirnos, pues eso, sentados en un sofá, así y tal, y bueno, incluso con el móvil. ¿Y tú qué? Bueno, pues yo, pues lo que me digan, ¿no? O sea, podemos caer enfermo de propósito. El propósito tiene que estar alineado con los valores y tenemos que definir cuáles son los valores. Yo hay un ejercicio que cuando trabajo con las personas en procesos de cambio, en procesos de mentoring o de liderazgo, les ponemos a buscar entre 50 y 60 valores. Y tienen que buscar la definición y tienen que llegar a definirlos. Y una vez que lo tienen definido, pues empezamos a verlos juntos. Y en esa, la búsqueda puede ser porque yo me sé la definición, tengo la mía, o porque necesito buscarla. Entonces la busco y una vez que tenemos eso, el siguiente paso es reducir esos 30 valores a 15. O sea, perdón, esos 60 a 30. La siguiente tarea es esos 30 a 15. Y la siguiente tarea es esos 15 a 5. Y no es nada fácil. Porque de alguna manera es como, si tengo que decidir, no sé, entre honradez, libertad, generosidad, empatía, compromiso, liderazgo de equipo, ya me he dejado 3 fuera. Entonces, es un poco
autoconocimiento para saber en cada momento, en el momento en que estoy, cuáles son aquellas cosas que me mueven, que me llevan a mi propósito. Claro, pero ahí es muy importante lo que dices, que te lo resalto, en el momento en el que estoy. Claro, Eso va cambiando. claro, totalmente. El orden de prioridades de mis valores no va a ser el mismo ahora que a lo mejor dentro de 5 años o de lo que fue hace 10. Totalmente, o sea, yo me veo reflejado en vosotros. Yo empecé a trabajar cuando terminé mi carrera de ingeniero y todo esto, y después de una serie de facetas, más o menos en vuestra edad, un poquito antes. Os puedo asegurar que no tiene nada que ver lo que yo pienso ahora, como yo siento, como yo me veo, de lo que pensaba entonces. Para nada. Para nada. No voy a contaros lo que pensaba entonces porque pues, tiraríamos por tierra todo esto, ¿no? Cambiar el discurso. Pero quiero decir que es muy importante darme cuenta. Por eso la decisión, no nos equivocamos. Porque la decisión que yo tomo, la tomo en el momento adecuado. En el momento correcto. Puede ser a más largo plazo o a más corto plazo. O incluso puedo tomar dos. Pero nuestro problema y el fracaso está cuando yo estoy viendo estas tres decisiones como posibles y las veo como ciertas. Y estoy diciendo, es que si hubiera hecho eso, si me hubiera quedado con Pepita, si hubiera estado con Juanjo, si hubiera estudiado Derecho en lugar de Medicina, si hubiera... Y sí, lo que tú decías, ¿no? Ese es el error. Porque eso no existe. Porque incluso aunque pudiera volver atrás, nadie me asegura que haber tomado esa decisión me hubiera llevado donde yo quiero. Para nada. Entonces, la clave es, y esto es confianza. Yo tomo. O sea, la incertidumbre es algo que no podemos eliminar como seres humanos en ningún aspecto de nuestra vida. Entonces está ahí. Lo que yo trato a la hora de tomar decisiones es ver cuáles son todas aquellas cosas que me permiten tomar la decisión con el mayor posibilidad de acierto. De acierto hacia el objetivo que persigo, ¿no? Que luego a lo mejor resulta que el error me favorece, porque el error o el fracaso no necesariamente implica lo peor. Muchos fracasos nos han llevado a situaciones actuales, tanto en medicina como en ingeniería, como en la técnica, como en... O sea, un fracaso nos ha llevado a descubrir la penicilina, por ejemplo. Un fracaso nos ha llevado a descubrir una serie de materiales que hoy día son básicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuanto le quitamos el estigma al fracaso, nos atrevemos más. Y si nos atrevemos más, es más fácil acertar, ¿no? La verdad que creo que la mentalidad hoy en día en nuestra sociedad difiere mucho, por ejemplo, con la mentalidad que pueden tener en Estados Unidos, donde creo que allí nunca ven las cosas como, oye, tal, he fracasado, o abro una empresa, la tengo que cerrar, he fracasado, no. Ellos lo ven como que cada paso, en vez de verlo como un fracaso, porque aquí en España es éxito y fracaso, y allí es como que cada paso que vas dando te acerca verdaderamente al éxito. Y por eso, por ejemplo, creo que en la sociedad estadounidense términos como, por ejemplo, procrastinación y este tipo de cosas no se da tan asiduamente. Se dan igual. Ahora, si quieres, hablamos un poco sobre eso, pero efectivamente, yo no tanto la sociedad estadounidense, sino yo diría que la sociedad más de corte anglosajona, ¿no? Porque también ocurre pues en Australia, por ejemplo, que tiene su raíz, o en la India, o por supuesto en Inglaterra, Escocia, etcétera. Efectivamente, ellos tienen más tendencia a verlo como una oportunidad que como algo, digamos, definitivo, o fracasado o acertado, ¿no? Yo qué sé, podemos hablar de las cámaras que nos están grabando en este momento, podemos hablar de ordenadores, podemos hablar... Todo eso fueron momentos oportunos que permitieron llegar donde estamos hoy día como sociedad, ¿no? Lo que sí es cierto es que ellos, digamos, nosotros como sociedad, vuelvo un poquito atrás, la sociedad donde estamos ahora mismo, no nos enseñan a no acertar. De hecho, estamos en la escuela y a ninguno nos han enseñado, muy bien, lo has hecho muy bien, no has acertado, pero está fenomenal, lo has intentado. ¿Verdad que no? No. Nos han premiado por acertar, incluso aunque copiáramos. ¿Es cierto? Ahora mismo, yo que trabajo con muchos chicos jóvenes, la gente no lee. Los chicos no leen. De todo, se meten en la inteligencia artificial, en Google, en no sé qué,
ya no tienen ni que leer la contraportada del libro para hacer el resumen que le están pidiendo. A ver, es que el sistema educativo nos daría para otra daría charla para- de... Sí, no sé. pero el sistema educativo, vamos a ver, el sistema educativo lo que te dice, tienes que leer este libro, Pablo, y hacerme un resumen. No te dice, vete a la inteligencia artificial y que te haga el resumen, ¿no? Soy yo el que decide como individuo, bien porque es lo que hacen todos, bien porque lo que me han enseñado educacionalmente en mi casa. Recordemos que la educación es en casa, no es en la escuela. Tenemos que ir a la escuela ya educados, esto es muy importante. La escuela lo que hace es sedimentar una serie de valores y de comportamientos en sociedad, ¿no? Y darnos unas herramientas nuevas para poder seguir avanzando, ¿vale? Pero volviendo a lo del fracaso, o sea, si a mí no me enseñan que equivocarme está bien, porque me permite aprender, yo voy a querer no equivocarme. Y si me van a decir, si te equivocas, Carlos, va a estar mal, entonces prefiero no equivocarme, no hago nada. Y así no fracaso. Sin embargo, el no intentarlo es el verdadero fracaso. La diferencia allí es que intentarlo es un paso más. Y te arruinas una vez y vuelves a pedir un crédito y te vuelves a arruinar O sea, fijar que ya partimos de la base que la educación cuesta dinero, en general allí, mucho dinero. Los chicos se endeudan, ellos firman una deuda importante a pagar después que terminan los estudios. Pero deudas que estamos hablando a lo mejor de, no sé, $80.000, $90.000, $100.000. Es muy importante la confianza que uno tiene que tener en sí mismo, ¿no? Y decir, yo voy a aceptar sí o sí, porque como piense que voy a fracasar, estoy en la cárcel, ¿verdad? Total. Pues hilado a lo que estabas comentando, lo del miedo, podríamos introducir el término de procrastinación. Uh-huh. ¿Realmente es, en todos los casos, tú que trabajas con mucha gente joven, crees que detrás de lo que es la procrastinación solo suele estar incluido ese sentimiento de miedo, o hay otras razones, quizás no tan importantes, pero se suele vincular a que principalmente es simplemente a miedo, pero puede haber otros trasfondos que quizá no sepamos? Fíjate, los términos que estamos hablando, miedo, fracaso, o sea, cuando hablamos de procrastinar, podemos definirlo como no hacer lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, es hacer otras cosas diferente de lo que tengo que hacer en ese momento determinado. Con lo cual, pues el resultado no va a ser el esperado, obviamente, claro. Si yo en lugar de hacer esto, me pongo a hacer esto, puede que esto lo haga muy bien, pero esto no lo voy a hacer. Y entonces ahí entran muchas cosas, comodidad, la inseguridad al afrontar tareas a lo mejor en los que no estoy tan capacitado para ello y me vuelvo a lo que sé hacer, el sentirme ocupado en lugar de darle tiempo a que eso vaya fluyendo, etcétera, ¿no? Entonces, la procrastinación, la única forma de eliminarla es hacer aquello que tengo que hacer. Parece de perogrullo, pero es que es así, es que no hay otra fórmula. Luego ya hay diferentes técnicas que se pueden trabajar. Pues yo qué sé, por ejemplo, una de ellas es, si tengo que hacer una tarea, empezar haciendo 5 minutos. Y a los 5 minutos decidir si continúo o no. Normalmente nuestro cerebro, una vez que ha iniciado la tarea, empieza a sentirse cómodo y seguimos con ello, ¿no? Otra técnica puede ser no hacer nada más. El problema de la procrastinación es que, como decía, en lugar de hacer A, estoy haciendo B. Entonces, pues, es que no he podido, he tenido un día... ¿Has hecho el resumen? No he podido, Carlos. ¿Por qué? Pues estaba ocupadísimo. Mira, me puse con esto, me entraron no sé cuántas llamadas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo no hago nada, tengo que hacer esto. Si no hago esto, no hago nada. Y me quedo así. Llega un momento que mi cerebro empieza a decir, Carlos, ¿tienes que hacer algo? Y me obligo a hacer algo, ¿no? Entonces, la procrastinación también es costumbre de que nos enseñen desde pequeño a trabajar aquello que tenemos que hacer. Yo creo que se ha visto muy acentuada por la proliferación de medios que tenemos alrededor cuando vamos a hacer algo. Tenemos el móvil, tenemos el correo electrónico, tenemos a lo mejor las redes abiertas, tenemos muchas cosas que nos pueden despistar, ¿no? Entonces, una faceta importante sería aislarlo. Si tengo que estar solo con esto, pues esto es lo que tengo conmigo y el resto no está. Y silencio las redes, silencio el correo y silencio todo, ¿no? Entonces, si no tengo otra cosa que hacer, mi mente me obliga a esto, a ir haciendo cosas.
Por ejemplo, si alguien quiere escribir, dices que no se me ocurre nada. No, no. No estamos diciendo que escribas algo con sentido, simplemente que escribas. Escribe. Ya llegará al sentido. Si estoy desarrollando una idea, me pongo, por ejemplo, hasta la cima. ¿Cuántas conversaciones habéis tenido vosotros para llegar a este concepto tan bonito y a este desarrollo? Seguramente muchas. Pero si hubierais quedado parado en la primera, no estaríamos aquí. Entonces, es avanzar. La acción es la clave de cualquier resultado positivo. Me ha encantado esa frase como reflexión final y de hecho está muy relacionada con la despedida que hacemos en este programa a modo de tradición. Así que vamos para la pizarra, Carlos. Muy bien. Bueno, Carlos, te quiero contar un poco. Aquí en Hasta la Cima tenemos una tradición con todos los invitados, que es ya como el colofón, el resumen de todo lo que hemos estado hablando para todos vosotros que os habéis quedado hasta el final. Entonces, te voy a pedir, por favor, que pongas en esta pizarra las 3 cualidades que dirías tú que son indispensables en alguien que quiere alcanzar el éxito, o sea, llegar hasta la cima. Bueno, pues es muy interesante, fácil y a la vez es un momento crítico, ¿no?, para las personas que nos están viendo y escuchando. Para llegar a esa cima que vosotros denomináis, para esa cima que queréis que las personas vayan alcanzando, cada uno la suya, ¿no? En este momento me gustaría que cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pues que pensaran en sus cimas, ¿no? En este momento, ¿qué cima? Incluso que cierren los ojos durante unos segundos y piensen en su cima, qué quieren alcanzar en este momento. Entonces yo pondría 3 palabras y luego lo voy a resumir en una 4ª palabra, ¿te parece? Me parece perfecto. Yo creo que estas 3, cuando uno ya tiene claro cuál es el compromiso que quiere alcanzar, cuál es el reto que quiere alcanzar, estas 3 cosas, con ese reto, serían imprescindibles. No sé si nos puedes dar una breve explicación del porqué de cada una de ellas. Bueno, hemos comentado a lo largo de toda la charla que lo más importante es saber dónde quiero llegar. Como decía Henry Ford, si no sé dónde quiero llegar, cualquier sitio me va a valer, voy a llegar a cualquier sitio, ¿no? Y puede ser válido, aunque no sé dónde quiero estar. Una vez que tengo eso claro, el siguiente paso es el compromiso con ese reto. El siguiente paso sería la fuerza de voluntad para alcanzar ese reto. Y sobre todo, la acción. Tomar la decisión y actuar. Y actuando nos vamos a encontrar obstáculos, por supuesto que sí, a lo largo del camino. Va a ser a veces más fácil y a veces menos fácil. Pero si persistimos, llegaremos a la cima. Gracias. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Ya sabéis los consejos que nos ha dado Carlos. Muchísimas gracias a ti también por venir. Os dejaremos sus redes sociales en la descripción del vídeo. Y nada, ya sabéis, 3, 2, 1, hasta la cima. Hasta la cima. Gracias.